Uy, tienes mala cara. Es que no estoy bien. Me duele mucho una muela y ya hace unos días que me duele. ¿Te has tomado algo? Sí, una aspirina, pero no sirve de nada. Hola. Hola, Uy, estás resfriada, ¿no? sí, y tengo mucha tos. No he podido dormir en toda la noche. Hola, Carlos. Hola. Oye, tienes mala cara. ¿Te pasa algo? Sí, es que tengo un dolor de espalda. ¿Has hecho un mal gesto o algo? No sé, me pasa muchas veces. Hola. Hola. Uy, estás un poco afónica, ¿no? Oh, sí, es que en la escuela con los niños no paro de hablar y muchas veces estoy afónica. Uy, tienes mala cara. Es que no estoy bien. Me duele mucho una muela y ya hace unos días que me duele. ¿Te has tomado algo? Sí, una aspirina, pero no sirve de nada. Pues deberías ir al dentista. Hola. Hola, Uy, estás resfriada, ¿no? sí, y tengo mucha tos. No he podido dormir en toda la noche. Pues tienes que tomar mucha vitamina C, muchas naranjas, kiwis. Hola, Carlos. Hola. Oye, tienes mala cara. ¿Te pasa algo? Sí, es que tengo un dolor de espalda. ¿Has hecho un mal gesto o algo? No sé, me pasa muchas veces. Mira, para eso va muy bien un masaje. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo voy a un fisioterapeuta que es buenísimo. Si quieres te doy su teléfono. Hola. Hola. Uy, estás un poco afónica, ¿no? Oh, sí, es que en la escuela con los niños no paro de hablar y muchas veces estoy afónica. Uy, pues para eso lo mejor es tomar un vaso de agua caliente con miel y limón. Ah, sí. Yo tomo caramelos de eucaliptus, pero lo voy a probar. Hola, Santiago. A ver, cuéntame qué te pasa. No sé, no estoy bien. Últimamente estoy muy nervioso. ¿Por algún motivo en concreto? No sé, creo que es porque tengo mucho trabajo y estoy muy estresado. Ujú. ¿A qué te dedicas? Soy traductor. Yo trabajo en una empresa de traducciones y además estoy haciendo un máster. Por eso estoy viviendo en Madrid, pero yo soy de Bilbao. ¿Y desde cuándo vives en Madrid? Desde hace un año. Ujú. ¿Y te gusta tu trabajo y el máster que estás haciendo? Sí, me gusta todo mucho, pero el problema es que tengo demasiado trabajo. Estoy ocupado los 7 días de la semana, no descanso nada, ni el fin de semana, porque es que no tengo tiempo. Eres un poco perfeccionista, ¿no? Bueno, perfeccionista no sé, pero soy muy responsable y me gusta hacer bien mi trabajo, y a veces siento que no lo hago bien. Ya. A ver, ¿me puedes describir un poco mejor cómo te sientes? ¿Te mareas a veces? Sí, mucho. Ahora estoy mareado, por ejemplo. Tengo náuseas, la cabeza me da vueltas, y no sé. Estoy muy nervioso y estoy preocupado por todo. Y yo normalmente soy una persona muy tranquila. ¿Y has perdido el apetito? No, todo lo contrario. Estoy todo el día comiendo. Lo primero que debes hacer es afrontar el problema. Si sabes que te da miedo hablar en público y tienes que hacerlo, debes empezar a entrenarte. Puedes hacer varios ensayos en casa delante de tus amigos o de tu familia. Seguro que te dan buenos consejos para mejorar tu técnica. También es útil controlar la respiración. La respiración es como el motor del cuerpo. Si la controlas, puedes dominar tu nerviosismo. Por eso, en los ensayos y el día de la conferencia, debes intentar respirar de manera pausada. Cada persona es diferente, pero en general podemos decir que se deben esperar unos meses antes de empezar una relación. Las personas que han roto con su pareja tienen un sentimiento de pérdida y pasan casi siempre por diferentes fases. Al principio no pueden creer que la separación es real. Luego viene la rabia y la tristeza y finalmente la aceptación. Tienes que esperar y observarla. ¿Crees que lo ha aceptado? ¿O parece aún triste y enfadada? Sobre todo, debe ser paciente. En primer lugar, hay una cuestión que debes controlar especialmente: tu alimentación.
Debes tomar alimentos con mucha fibra, verduras, frutas y cereales integrales. Evitar las grasas animales como embutidos, carnes grasas y mantequilla, y comer preferentemente pescado. De cualquier modo, trabajas muchas horas, demasiadas, y el problema es que siempre estás sentada. Existe un ejercicio para los músculos abdominales que se puede hacer en estos casos. Tienes que controlar el abdomen y mantener la contracción durante 10 segundos y luego descansar durante 10 segundos más. Puedes repetir este ejercicio 5 o 6 veces cada 2 horas. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Son las 4:07 de la tarde y continuamos en el programa Tardes de Viaje. Hoy nos acompaña Penélope Asensio, editora de la revista de viajes Odisea. Buenas tardes, Penélope. Buenas tardes. Tenemos una serie de opiniones de nuestros oyentes que hemos recogido en los últimos meses. Te las vamos a leer y nos gustaría saber qué piensas tú. Ah, muy bien, perfecto. La primera dice: viajar es una experiencia única. La gente que viaja es más interesante. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que viajar es fantástico. A mí personalmente me encanta, obviamente, pero hay gente interesantísima que no ha viajado nunca. La segunda afirmación dice: hoy en día es muy difícil descubrir sitios nuevos y vivir aventuras. Bueno, no sé, creo que eso depende de tu actitud. Si eres aventurero de verdad, puedes encontrar experiencias nuevas en cualquier lugar. Ahora la gente puede viajar mucho más que antes y eso es positivo. ¿Qué piensas? Estoy completamente de acuerdo. Hoy en día todo el mundo viaja y eso es muy bueno. Viajar, coger un avión, un tren o un barco ya no es exclusivo de la gente rica. Cada vez hay más ofertas, más posibilidades de viajar y eso hace que personas de todas las edades y de todas las clases sociales viajen. Creo que eso es algo muy positivo. Otra opinión. Antes todo era más romántico. La gente viajaba en barco, en tren, y ese viaje era parte de la aventura. Ahora todo es demasiado rápido. Mira, creo que eso depende de cómo viajas. El avión es un medio de transporte muy rápido y cómodo, claro, pero todavía hay maneras románticas de viajar. Un crucero por el Nilo, el Transiberiano, un viaje a caballo por la Ruta de la Seda. Y la última. Se puede vivir aventuras sin ir muy lejos. Evidentemente. La aventura puede estar en tu propia casa, en un lugar que no conoces de tu ciudad, en un pueblo de tu región. En España hay muchísimos sitios desconocidos y muy interesantes. Bueno, Penélope, gracias por tus respuestas. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a... Pues hoy en el programa estaremos hablando con personas cuya vida ha cambiado radicalmente en los últimos años. En este momento estaremos hablando con Elisa López. Hola, ¿qué tal? Elisa es de Argentina, ¿cómo estás? Muy bien. Elisa, tu vida ha cambiado mucho en pocos años, ¿no? Sí, mucho. ¿Cómo era tu vida hace 5 años? Bueno, no tenía trabajo y vivía en una casa ocupa en las afueras de la ciudad con mi novio y unos amigos. Cultivábamos verduras en el jardín, vivíamos con muy poco dinero. Lo bueno es que tenía mucho más tiempo libre. ¿Y ahora? Y ahora tengo un trabajo de responsabilidad en una multinacional y gano mucho más dinero, así que claro, mi forma de vida es diferente. Vivo en un departamento en el centro de la ciudad, pero casi no estoy allí porque trabajo muchas horas al día y ya no tengo tanto tiempo libre como antes. Y no tienes jardín, supongo. No, pero tengo una casa en el campo, donde sí tenemos un jardín y todavía me gusta cultivar lechugas, tomates. Me encanta estar en el huerto. ¿Y aún estás con tu novio? Sí, todavía estamos juntos. Y también vivimos juntos, aunque ahora nos vemos mucho menos que antes. ¿Aprender español? Es bastante fácil. Las mujeres conducen mejor que los hombres. El cine americano es mejor que el europeo. La comida española es muy buena. El fútbol es un deporte muy aburrido.